Bueno, lo prometido es deuda. Che, y antes, 5 minutitos antes de lo que dijimos, era las 9, así que le vamos a dar tiempo a la gente que se vaya acercando. Ahí está. Hombre puntual, más que puntual, casi te diría que vino antes de lo previsto, pero lo recibimos con los brazos abiertos. Y con música acorde. Con música acorde. La pidió él la música. La pidió él la música. A mí me gusta mucho la música. Máximo Kirchner, lo saludamos, está presente aquí en la 530. Gracias, Máximo, por venir. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo van? Muy bien. Gracias Yo pensé que ya no ibas a venir acá. No, ¿cómo no voy a venir? Me lo está haciendo aparte. ¿Cómo no voy a venir? No, te vi en varios lugares. Acá estamos. Está muy bien. Agradecer la invitación a vos, a todos los trabajadores de la radio, el esfuerzo que hacen en la radio constantemente, así que, ¿cómo no vamos a venir? No, porque viste, si no empieza... No, yo te digo, estamos muy contentos. No, pero aparte en serio, porque hay muchas cosas para charlar. Tenemos un presente político. Vamos a empezar livianito. Yo te prometo que vamos a empezar livianito. Dale. Vamos a empezar livianito, porque cerraron las alianzas, es un momento político importante, porque estamos frente a, dentro de un mes ya hay elecciones en la provincia, después tenemos elecciones nacionales, momento electoral. Pero a la par ocurre algo que no ocurría hace muchos años, y es la proscripción de la jefa del peronismo, lanzada ya como candidata en su momento por la tercera sección electoral. ¿Cómo se compatibiliza? Yo no tengo respuesta para esto, así que te voy a pedir que me ayudes vos. Bueno, nadie tiene las respuestas ni un manual de verdades, ¿no? Pero lo que podríamos observar ya con la campaña lanzada en la provincia de Buenos Aires, producto del desdoblamiento antes para la elección de legisladores y concejales, yo todavía lo pensaba, ¿no? Y viendo esta situación del gobierno actual, ¿no? Que aparte para nosotros es una situación no sorpresiva, sino que la propia Cristina, incluso aquel documento desde principios del 2024... ¿Los ciclos de deuda? Y si uno... No, los ciclos de deuda, cómo se fue comportando, lo que le pasó al peronismo también... ves que hay una lectura más que correcta, no perfecta, pero sí correcta, muy orientativa. Entonces, para muchos, o por lo menos para quienes nos refrendamos en su conducción, el escenario actual era un escenario previsible. Después también imaginaba un poco, imagínate lo que sería hoy Cristina candidata en esta situación. Cristina yendo, qué sé yo, o a La Matanza, o a Quilmes, o a Bransen, y hablando con la gente, ¿no? Está claro, está más que claro porque está presa, ¿no? Una situación económica de este tipo, el desgajamiento paulatino y constante del gobierno, y la potencia de Cristina en su relación con la sociedad, que como siempre digo, la relación de Cristina con la sociedad tiene puntos altos, medios y bajos. Claro, siempre, ¿no? Es una relación que va oscilando. Es auténtica. Es auténtica, sí, claro. Es una relación bastante auténtica, ¿no? No mediada por tenés que decir esto ahora porque esto te permite subir 2 puntitos en algún focus group, ¿no? Eso en el mundo, digamos, de la actividad y la acción política de Cristina no tabula, no existe. Y creo que lo que deberíamos imaginar cómo sería esta campaña con ella presente y con esta situación económica, y eso explica de gran manera o en gran parte también la decisión del partido judicial, del poder económico, y también incluso hace unas semanas, poquito tiempo, pudimos ver las declaraciones de la propuesta de Estados Unidos de embajador en la Argentina, ¿no? Y ahí cuando vos imaginás... Peter Lamelas. Exacto, pero cuando vos imaginás una Cristina caminando, en este momento, hoy, imagínate lo que sería también, ¿no? También para la gente, porque es un activo movilizante la figura de ella, ¿no? Y ordenador muchas veces. Está bien, pero si sucede esto es porque a alguien le conviene que suceda esto. Claro, y le conviene un proceso electoral que sea un tanto apático. Y claro, conviene que la sociedad no vote o no vaya a votar o no se exprese. Yo lo he dicho varias veces ya, que vote en blanco, pero que vaya, que ejerza el derecho, o si no quiere votar al partido de gobierno o no quiere votar una opción peronista, bueno, que busque la manera de encontrar y expresarse, porque ese tipo de milagros donde no nos involucramos con las cosas, pero las cosas cambian, no ocurren. Es muy difícil que eso suceda. Entonces uno aspira a eso. Ahora, también,
porque si no sería bastante no hacerse cargo de las cosas, también si la sociedad no se siente convocada, si no se siente interpelada, es porque también debemos revisar hacia adentro algunas cuestiones en cuanto a qué se propone, que más o menos siempre la sociedad lo sabe, puede haber matices en el peronismo. Yo creo que las dudas es que tiene la sociedad y si lo que se propone se va a hacer. ¿No? Y un poco fue lo que, más allá de que finalmente no es así, de lo que el presidente actual se vale en la consistencia de su base electoral, ¿no? Donde aparece como una persona cercana a hacer lo que dice, lo cual también, digamos, hay una gran distancia. Es un señor que dijo que iba a prender fuego el Banco Central y nos terminamos enterando que los 12.000 millones del fondo eran para sanear las cuentas del Banco Central, supuestamente, ¿no? Supuestamente, tal cual. Entonces creo que todo ese tipo de situaciones hace que nosotros tengamos la responsabilidad de encontrar el mejor camino y manera de poder interpretar también los anhelos de la sociedad, ¿no? De los anhelos más históricos a los de época, que también existen, que tienen que ver con procesos de transformación en la forma de aprendizaje de los pibes y pibas en las escuelas, en la forma de cómo se genera trabajo, en las nuevas relaciones laborales que genera el capitalismo de plataforma. ¿Cómo se organiza la familia? Cómo se organiza la familia. Es muy difícil que con argentinos y argentinas que todos los días tienen que dedicar más tiempo al trabajo para tratar de vivir igual que antes, o aún dedicándole más horas, no logran empardar la situación actual con la anterior. También ese tiempo, esas horas que dedican a más trabajo, es menos horas a la familia, menos horas a que los pibes y las pibas tengan una oportunidad, digamos, de refrendarse en su madre, en su padre o en ambos. Y bueno, eso va generando diferentes situaciones que habrá que atender, porque sinceramente creo que una de las disputas que hay, a nuestro entender, es el tiempo de la gente, ¿no? No solo es una cuestión y eso tiene que ver cómo participa también de lo que produce un país el propio pueblo. Claro. Entonces, son temas que creo que tenemos que abordar, porque si no, muchas veces, yo siempre le decía, ¿no? Cuando aparece, ¿cómo es? Se me fue el nombre ahora. ¿Peter Lamela? No, en la ciudad de Buenos Aires, cuando hacen lo de los colectivos, ¿cómo es que se llama? El Metrobús. El Metrobús. Se me había ido. Está hablando de Peter Lamela, mirá de qué viaje estoy yo, ¿no? Sí, no, y viste que decían, vos llegás una hora antes a tu trabajo porque se organizó mejor el tránsito, ¿no? Y uno siempre está de acuerdo con que la fuerza de trabajo se traslade, digamos, de la mejor manera a sus lugares, porque la verdad vive mil inconvenientes, un tren, 2 colectivos, etcétera, 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 etcétera. Y la verdad que esa hora que se había recuperado se la quedó el poder económico, no se la quedó la familia. Esa hora, si fuera real, ¿no? Vamos a dar por cierto que hay una hora de recuperación, bueno, esa hora no fue para que el trabajador estuviera antes en la casa con su familia, o en el club con sus amigos, o simplemente en su casa, tomándose un mate porque tiene ganas de tomar su mate solo en la cocina, mientras la vida familiar continúa y sigue. Mira, quiero llevarte otra vez a la cuestión del peronismo. Sí. Porque ahí me llamó la atención, cerraron las alianzas en la mayoría de las provincias, en 14 creo que se llama Fuerza Patria, la alianza. Estás más informado que lo quiero decir. Bueno, y puedes escuchar a 530. Lo que hago todos los días, ya sabes. Todos los días, sí. Las 10 aproximadamente, quizás me equivoco en el número, pero hay 10 que usaron otros nombres y que tienen que ver primero La Rioja, primero Formosa, primero no sé qué. Néstor tenía primero Santa Cruz. Mira, creo que primero Santa Cruz se llama ahora. Ah, mira, ¿viste? Pero digo, ¿eso marca también un nivel de desorden? Es una etapa compleja. Si la presidenta del principal partido de oposición, de uno de los partidos con más afiliados del mundo, por decirlo de alguna manera, como es el Partido Justicialista, tiene a su conducción presa, es obvio que va a haber más desorden. Y también tiene que ver con su detención, ¿no? Por eso yo te decía que antes, en el comienzo de la entrevista, que Cristina es un factor ordenador. Y como factor ordenador, porque aparte no es una persona que calle lo que piensa,
que no cree en los sistemas de relaciones dirigenciales sin un sentido, sin un contenido, sin un propósito. Y claro que eso por ahí no ayuda a que aquello que no abreva en este tipo de políticas económicas, que entiende que lo que propone este gobierno no es para nada novedoso en Argentina, sino que a través de diferentes ropajes siempre ha fracasado. Creo que sí, que debería haber mucho más orden, obviamente, pero también necesitamos la vocación de tenerlo. Y si cada uno tira para cada lado y es un juego de vanidades y un juego de egos y nos olvidamos constantemente de qué es lo que nos convoca, de qué es lo que nos hace querer debatir, discutir, estudiar, pensar nuestro país, trabajar nuestro país, claro que todo empieza a desgranarse, por llamarlo de alguna manera. Entonces, igual veo, gracias a Dios, algunos atisbos de algunos sectores de empezar a entender, digamos, que esta forma de fragmentación poco colabora con mejorar la calidad de vida de la gente, no de un frente político, no de un partido político, porque finalmente vos tenés que tener un propósito en lo que haces. Si no hay propósito, los errores son más y las tentaciones crecen. Y con un propósito, con un camino, que obviamente las linealidades muchas veces son complejas en la vida política de las personas, porque es complejo, no es fácil, sí, una decisión. Después a veces las cosas nos pueden salir un poquito mejor, un poquito peor. Yo me acuerdo que lo decía mucho durante el gobierno de Alberto, ¿no? En un principio, cuando empiezo a sentir en una parte de nuestra base electoral algún grado de disconformidad, y hablaba de la velocidad de la construcción y la velocidad de los deseos, ¿no? El deseo es algo inmediato. Ahora, donde se despliega ese deseo, tiene que haber una construcción o un continente donde pueda llevarse adelante. Bueno, hay que entender que también el último gobierno asumió un compromiso que finalmente puede haber cumplido por algunas partes, si se quiere, ¿no? Porque también no estaría diciendo la verdad si negara que hubo situaciones, digamos, que fueron beneficiosas para la gente. Ahora, fue un gobierno que tuvo también una pandemia, un hecho global, o sea que en el medio, y que con las pocas herramientas con las que contaba el Estado en ese momento, con lo novedoso aparte, no solo tenía pocas herramientas, sino lo novedoso de la situación, y bueno, hubo que hacer un trabajo que yo creo que fue más allá de las particularidades después que se puedan marcar, que sucedieron o situaciones que irritaron a la sociedad sobre el comportamiento de diferentes personas. Yo entiendo esa parte, pero siempre voy a lo colectivo. Entonces creo que, y después vino obviamente toda la parte económica, y en la parte económica una lectura incorrecta te puede traer gobiernos como el actual. Totalmente. Bueno, sí. Ahora vamos a ir a eso, porque yo creo que el gobierno de Alberto todavía no hay una suficiente síntesis al interior del peronismo. Recordemos que Alberto representaba a sectores del peronismo que no querían que Cristina fuera la candidata a presidenta. Bueno, pero fue la gran discusión. ¿Y por qué la responsabilidad recae sobre ella? A muchos quisieron durante este último tiempo poner sobre la figura de Cristina las decisiones del presidente en ese momento. Y el presidente era una persona que se vanagloriaba precisamente de no decidir como opinaba Cristina, y que eso era un valor. Uh-huh. Y vos te quedás mirando, porque de última, muchas veces, más allá del emisor, trato de prestar atención también a lo que dice. Aparte, si la emisora, o la emisora en este caso es Cristina, y fue 2 veces presidenta, pero yo recuerdo una nota en el diario Perfil donde le hace Jorge Fontevecchia al expresidente, donde él claramente lo dice, que la opinión de Cristina a él le sirve poco, digamos, uh-huh, porque este mundo no es el que gobernó Cristina. Ahora, lo que uno
deberíamos también debatir y discutir hacia adentro, es porque hubo una intención de algunos sectores de achacar los errores de Alberto, que Cristina señaló en vivo, no esperando que las cosas salieran mal para después aparecer. Yo les dije, o sea, Cristina no quiso hacer ni una autopsia ni una exhumación de su gobierno, quiso salvarlo. Claro. Quiso salvarlo constantemente y desde el otro lugar, obviamente con un coro mediático que cuando se ataca la figura de Cristina o del peronismo o el kirchnerismo encuentra, ¿no? Porque por ahí no le dan bola a esos dirigentes si no dicen esas cosas. Estamos hablando no del espacio de Milei, no, sino estamos hablando dentro del mundo peronista. Qué mundo, ¿no? Amplio, heterogéneo, sí, contradictorio, sí. Cuando te preguntas, o sea, ¿por qué Cristina, habiendo hecho todo lo que hizo por este pueblo, por esta sociedad, por este país, está hoy en San José 1111? ¿Qué te respondes íntimamente? Si lo querés compartir, ¿no? Y compartirlo sería... A ver, vamos a buscar algunas maneras de explicarlo. Mira, fue el último gobierno, el de ella, que realmente tuvo vocación de gobernar para las mayorías. Esas mayorías podían ver su figura de una u otra manera. Algunos la podían querer más, otros la podían querer menos, otros podían odiarla sin sentido, otros amarla hasta perdonarle todos los errores que se te ocurran. Parte de la vida de la política argentina. Sí, a mí me causa, ahí cada uno caminando cuando voy a diputados por la calle o por el recinto y vos la ves a Cristina ahí en San José, que te llena de vergüenza. Pero tratamos que eso o trato, por lo menos en el ámbito personal, que eso sea un combustible también, ¿no? Porque si no, estamos martillándonos los dedos todos los días. Entonces, y un combustible sano aparte tiene que ser, ¿no? Porque si está ahí precisamente es porque desafió lo que las dirigencias generalmente no se animan a desafiar. Entonces vos tenés que entender, cuando aspirás a que tu sociedad viva mejor, a que las mayorías vivan mejor, ¿no? De un país de casi 50 millones de personas no podemos resignarnos a ser un país de 15 millones o 10 millones de personas que más o menos la llevan, y los otros 35 o 40 viven con temor a perder el trabajo, a no llegar a fin de mes, casi a decir, bueno, al menos estoy vivo, ¿no? Porque estos sistemas aparte te imponen, bueno, al menos estoy vivo. Y la verdad que no solo se trata de respirar y estar vivo, porque la verdad que sería todo lo contrario a lo que el humano, las personas realmente desarrollamos, que es querer mejorar, querer tener una vida todos los días un poquito mejor. La gran mayoría del pueblo argentino no es un pueblo ansioso que quiere que le resuelvas un problema de un día a otro. Y como decía, ¿no? En un momento, ¿no? Es manso y tranquilo, pero no es tonto. Uh-huh. Y está empezando a ver este tipo de situaciones y también a entender, digamos, lo que sucede con la figura de Cristina, pero el desempeño de ella, incluso hasta como presidenta del partido, incluso la postura que asumió el Partido Justicialista en el tema, por ejemplo, de la Corte Suprema, sí, y cómo se resuelve y cómo después inmediatamente, una vez que Cristina ya venía diciendo que iba a ser candidata en la tercera sección electoral, se decide que vaya presa, ¿no? Y aparte, para sorpresa de muchos, no solo de quienes no son parte del peronismo, sino también todo el peronismo, la movilización popular les hizo también comprender que la figura de Cristina y el arraigo de Cristina en el corazón de grandes porciones de la sociedad, no en toda. Es más, yo siempre lo dije, mucha de la gente que se movilizó ese día puede no votarla, pero entendía, digamos, que el sistema democrático no debe ser un sistema para nada proscriptivo, sino que por el contrario debe ser inclusivo, participativo y dejar que el pueblo vote. Y lo que está sucediendo aparte es que cada vez está yendo menos gente a votar. Y claro, con este tipo de situaciones y las figuras por ahí más convocantes, las que pueden despertar en el seno de la sociedad diferentes emociones o razonabilidades, no está o no puede competir, también se produce una suerte de
descreimiento o de desmovilización a la hora de votar. Claro. Obviamente que después hay un sector que se moviliza, que todos los días organiza diferentes charlas y actividades en pos de explicar la situación de Cristina, pero en términos generales un sector de la sociedad ve como cada vez tiene menos opciones para elegir. Vuelvo con lo mismo, como te dije en un principio, de participar. Lo que está esperando que suceda no va a suceder por ausentarse de un proceso electoral. Por el contrario, quizás complejice más todo. Ahora tiene una oportunidad la sociedad de realmente, si entiende que hay que ponerle un límite al presidente, hacerlo, porque aparte creo que a todas luces empieza a ser necesario, y creo que ustedes han visto lo que sucedió en el Congreso hace unas horas, muestra que se puede construir, si bien son por ahí de impacto en la vida de la gente, no todo lo que uno quisiera, empieza a construirse una idea de que la sociedad puede no solo empezar a establecer límites en cuanto al avance de este tipo de políticas depredatoria, sino que tiene que empezar a crear también política para poder convocar y que la sociedad no solo esté en una fase de resistencia o refractaria a estas políticas, sino que también podamos trabajar entre todas y todos para poder ofrecer realmente algo que empieza a establecer un camino de certezas necesarias en la vida para poder realmente, en caso de que la sociedad te vuelva a dar el favor de ser gobierno, que vuelva a confiar mínimamente, poder llevarlo adelante y cumplirlo, porque si no las frustraciones van a continuar y flaco favor le hacemos a las creencias que tenemos. Ahora, hay algo que me llama la atención de este proceso electoral. Viste que Artemio López dice que hay un riesgo que sea el resultado sea deslegitimado precisamente por la proscripción a Cristina. Él lo plantea en el último número de Contraeditorial. Y por el otro lado, yo sí lo que veo es que hay ciertos debates que están ausentes de este proceso. FMI, Peter Lamelas, como que hay un gran paraguas que es todo contra Milei, porque Milei es malo y es cruel. Y no hay una profundización, una convocatoria a profundizar el debate con la propia sociedad, de cara a la sociedad. ¿Por qué se da esto? Porque... qué buena pregunta. me llevó 18 minutos. Pero... Es una buena y larga pregunta. A ver, pensando en voz alta y reflexionando juntos, no son cuestiones, como siempre digo, algunos se ríen, pero lo digo siempre, no están escritas en piedra ciertas reflexiones y respuestas, sino que es una invitación a discutir, debatir y observar, porque es un proceso que aparte lo necesita las opiniones y la colaboración de todos para realmente poder estar más cerca de los objetivos que nos proponemos. Lo que termina sucediendo es que también como en el tema del endeudamiento, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional o con el sistema externo, ¿no? O sea, yo creo que uno de los temas más álgidos que tiene nuestro país desde hace mucho, para ser más preciso, el 20 de junio de el 2018, cuando entró los primeros 45 millones de dólares del Fondo Monetario bajo Mauricio Macri y el señor Toto Caputo. Si querés, puedo situarlo antes, en lo que fue la negociación, en la aceptación de imposiciones de los fondos buitres, ¿no? Hay momentos muy claves en la economía argentina del 9 de diciembre en adelante que se tomaron las decisiones que el sistema quería. O sea, lo que tiene que entender la sociedad, que si está como está también hoy, es porque el sistema decidió, no decidió la sociedad. Y porque si no, muchas veces no, el sistema dice, ay, mirá lo que está pasando, qué bárbaro, voy, me saco una foto en La Matanza, ¿no? Y digo, ay, mirá cómo está todo. Pero la verdad que todas las decisiones de los últimos 10 años fueron pro sistema económico. Fondo buitre, lo que los fondos buitres quieren. Fondo monetario, endeudamiento a la marchanta, como siempre doy un ejemplo muy claro. Cuando el señor actual ministro de Economía se vanagloriaba de haber emitido un bono a 100 años por 2.700 millones de dólares durante el gobierno de Mauricio Macri,
era el valor propio que se le podía asignar al gasoducto, un poquito más, un poquito menos, que pone en valor, digamos, los bienes naturales o los recursos naturales comunes. Que después tenemos que discutir un montón de cosas sobre eso, pero bueno, es un principio ponerlo en valor, que haya un gasoducto y que pueda colaborar para que llegue, que acá fuese las grandes discusiones después. Yo también quiero el gasoducto para que haya gas en todas las casas de las familias argentinas, claro, no solamente para que vaya para afuera, porque si no... es saqueo. Claro, es saqueo porque finalmente lo que termina sucediendo, una cuestión es discutir el carácter extractivo de una economía, que hay que discutirlo, porque aparte yo creo en el valor agregado, porque creo que los países, digamos, como los nuestros, como Argentina, tienen que tener un criterio cuando usan sus reservas minerales también, porque después las cosas faltan. Entonces vos decís, che, yo tengo que sacar todo lo que tengo y mandarlo todo para afuera, a granel, a precio regalado, sí, con trabajadores... que dejan de participar en esos ingresos, con un Estado que deja de recaudar los impuestos necesarios. ¿Cómo hago después para invertir en esas zonas? Porque si vamos a afear los lugares tan lindos que tiene nuestro país para la extracción de diferentes bienes naturales comunes, que sea con el mayor cuidado posible, digamos, de nuestros ríos, de nuestros mares, nuestras montañas, mesetas y llanuras, y también que dejen, digamos, en esas sociedades y en nuestras comunidades mejor calidad de vida, porque si hay grandes explotaciones de minerales, pero después las salitas de primeros auxilios no tienen ibuprofeno, hay un problema, y eso ya no es una caracterización de la concentración o el extractivismo de la economía, sino que aparte es un saqueo, y esto en nuestro continente está pasando. Ya lo vivió aparte. Sí. O sea, es agarrar un libro de historia y... Las venas abiertas. Y mirarlo. Sí, las venas abiertas. Potosí. El Potosí, lo que se te ocurra, la Mita, el Yanaconazgo, digamos, tenés, digamos, bastantes elementos en todo esto que están más que claros. Va a tomar, obviamente, que ahora lo venden un poco mejor, ¿no? Ahora lo barnizan o lo disfrazan con cosas que hasta parecen a veces a algunos sectores simpáticas porque están explicadas de una manera en TikTok o con una comunicación de 15 o 30 segundos. Pero la realidad es esta. Entonces, muchas veces nos han puesto al peronismo, o a nosotros en particular dentro del peronismo, cuando entendemos que la sociedad debe ser socia de ese desarrollo, que la sociedad, si la sociedad no es socia del desarrollo del país, ¿quién es? Bueno, el país... ¿O para qué se desarrolla en todo caso? El país es de la sociedad, claro. A mí me encanta que vengan las inversiones. De hecho, comparado los gobiernos siguientes con las inversiones extranjeras que atrajeron el proceso del gobierno de Cristina, la discutimos cuando quieran y donde quieran. Lo digo porque aquellos, no, las inversiones extranjeras, ¿no? Y entonces hay una cosa muy abstracta muchas veces de las dirigencias en materia de economía que después, cuando se lleva a lo práctico, no tiene, digamos, las realidades que en lo abstracto se planteaba. Entiendo que en abstracto algunas ideas parecen hasta simpáticas, pero después, cuando las llevas y las materializas, los resultados no se ven y lo sufre la gente. Y si un pueblo y una sociedad no se desarrolla, las complejidades que va a ir asumiendo en un mundo, digamos, donde aparte... la parte no material, la parte espiritual pareciera, digamos, estar como en un descenso o muchas veces ausente, que es también lo que nos completa, lo que nos termina teniendo un propósito en la vida, bueno, se va complicando todo. Entonces creo que lo que termina sucediendo muchas veces es que cuando vamos a discutir temas como el del Fondo Monetario, porque esa era la pregunta finalmente, haya temores en algunos sectores de la dirigencia. En otros posibilismo, no se puede hacer otra cosa y seguimos haciendo. Yo lo recuerdo mucho en lo que fue la discusión del 2022, digamos, una discusión que venía de antes, pero que termina emergiendo ahí que dejo, creo, la conducción del bloque la dejo a fines de enero del 2022 con una pequeña esquela. Donde trato, aparte de no dañar mi gobierno, sino por el contrario, de que le fuera mejor. Uno puede tener disputas políticas, puede tener antagonismos políticos, pero por lo menos en el caso nuestro y en el mío particular no nacen de que te vaya mal. Claro. No nacen para hacerte daño, no son zancadillas ni miradas caprichosas, sino prácticas. Y si aparte ese acuerdo, que ya a fines de enero para mí era insólito,
Después tiene a los 24 días, el 24 de febrero del mismo año, empieza la guerra de OTAN y Rusia, y los números de la economía global en sus commodities se disparan para cualquier lado, y se vota de todas maneras el mismo acuerdo como si no hubiera contexto, como si no hubiera situaciones que cambian o no cambian, y para colmo después en el tránsito de todo eso una sequía. Entonces creo que sí, vengo un endeudamiento que nadie puede explicar, que Claver Carone dijo que era de eminente corte político, porque así lo había decidido Trump respecto a la figura de Macri. El desperdicio de reservas, vos fijate que abril del 19 la Argentina tenía 77.000 millones de dólares de reservas, 76.000, y el 28 de octubre, después de las elecciones, tenía 43.000. Mauricio Macri dilapidó 30.000 millones de dólares, digamos, al frente y en meses. Bueno, cuando se dan todas ese tipo de situaciones y decimos, no pasa nada, esto no es el problema es que las instituciones no sé qué cosa, o el problema, no, tenés un problema que es el frente externo. O sea, nosotros para después poder discutir en las diferentes miradas políticas que puede haber cómo debe llevarse adelante la educación, cómo debe llevarse adelante la salud, en qué estado, necesitamos primero resolver y abordar el frente externo, porque si ese frente no se resuelve constantemente, todo va a ser volver a empezar en cuestión de meses. Entonces, si realmente hay una vocación de este organismo multilateral de crédito, de que nuestro país camine y salga de la situación en la que está, el ritmo de pagos que impone es casi extorsivamente, porque aparte lo podemos ver, esto lo ven todos los días, te la doy, no te la doy, hace esto. Entonces, bueno, un día aparece la Mela, viene a dar instrucciones, Milei larga un proceso de privatizaciones, el fondo dice, bueno, ahora te voy a dar estos 2.000 millones. Y le modifica ya las pautas de acumulación de reservas a diciembre, empiezan las laxitudes porque empieza a profundizarse la entrega también. Lo que está financiando el Fondo Monetario no es el ordenamiento de la economía argentina, sino la desnacionalización profunda y completa de esa economía. Y esto hay que entenderlo porque después los problemas van a venir a decir, bueno, a mí no me dijeron nada, no, te lo estamos diciendo, ahí tratamos de esa parte poder llevarla adelante, quizás no lo hagamos con toda la solvencia que deberíamos, o no despertemos el interés para que nos escuchen, pero es algo que tenemos que hacer, es casi un deber, porque la Argentina hoy, como está planteado, es un territorio en disputa. Y yo quiero que sea de los argentinos y Argentina. Claro. Después adentro los habemos peronistas, no peronistas, habemos de todo después. Pero se decide acá, porque la que decide es la sociedad argentina. Y hay una fantasía muchas veces que se emana de los medios de comunicación o de las propias dirigencias, y no solo de la dirigencia que está hoy en el gobierno, que es que si hago lo que quiere el más poderoso, voy a tener como van a ser piadosos conmigo. No son piadosos, no les importa nada, y si te tienen que bajar el martillo te lo van a bajar. Nada que no se haga con dignidad, nada que no nazca de un profundo respeto y amor por las cosas, va a servir para que esta gente se conmisere de nuestro destino. Me tengo que ir a una tanda. Creo que tenemos algunos mensajes, ¿no? También. Te tengo que dejar también planteada, ponete los bueno. Tengo que dejarte planteada una pregunta. No me la contestes ahora. Uh-huh. ¿No? La puedes contestar después de los mensajes, después de la tanda, pero te la hago ahora. Porque hay mucha gente que está preguntando. No, yo no. Te estoy dejando para después, para que la pienses, para que la dijeras. Digo, pero vas a ser candidato, primer candidato a diputado en provincia de Buenos Aires, en la elección nacional. No me lo contestes ahora. Tenemos los mensajes, dale. Hola, buen día, soy Marta de Chacarita. Solo expresarle mi amor a Cristina, mi lealtad permanente, eterna, mi agradecimiento a ella, a Néstor, y pedirle a Máximo que siga trabajando para la unidad. Necesitamos estar juntos, Máximo. Fuerza, limar todas las asperezas, hablar todo juntos. Fuerza patria. Buen día, caballero y todo el equipo. Soy Ginny desde Bariloche y esperando con mucha alegría la charla que vas a tener con Máximo. Un saludo para todos y aguante la radio de las madres. Buen día. Este es un mensaje para Cristina. Sé que hoy va a estar su hijo. Bueno, ¿qué puedo decirle? La amo, me emociona cada vez que la veo. Me pongo a llorar y a veces pensar que ella es tan fuerte, no hay que llorar.
pero me emociona solamente de verla o escucharla. Me emociona todo el tiempo ver sus videos de antes, tan coherente. La verdad, la admiro muchísimo, la extraño muchísimo. Hago fuerza para que todo vaya bien para ella y este calvario se termine pronto. Te mando un beso enorme, Cristina. Con todo mi corazón, te amo. Hola, caballero de día. Mi mensaje para Máximo, primero es agradecimiento por su constante lucha. Le quiero enviar un abrazo enorme a Cristina y un agradecimiento. Máximo, sos un patriota, sos un gran cuadro político. Mi deseo es que sigas vigente y siempre que tengo oportunidad te escucho. Gracias por tu trabajo. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Somos Radio AM 530. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las tres Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Quién controla lo que vemos, leemos y pensamos? Este viernes 8 de agosto, a las 18 horas, te invitamos a la jornada de charla y debate. El proceso de concentración de medios, redes y plataformas digitales en Argentina y la región. 2 paneles para pensar el presente y el futuro de la información. A las 18 horas, nuevo proceso de concentración en Argentina, medios, redes, plataformas, inteligencia artificial y las regulaciones necesarias. Con Guillermo Ruz, Cintia García y Martín Becerra. Modera María Quintero. A las 20 horas, las nuevas regulaciones en la era digital a nivel regional. Con Irene León, de Ecuador. Natalia Benavides, de Brasil. Fernando Sánchez Mejorado, de México, y Fernanda Ruiz. Modera Diego Beciunas. Modalidad presencial, Mateu 130, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participa, escucha, pregunta, porque la concentración de medios es también una disputa por la democracia. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com.
Saverio el Cruel. El clásico de Roberto Arlt se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel. Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró. San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Caballero de Día súper especial hoy con la presencia de Máximo Kirchner. Sí. Vos sabés, cada vez que estamos escuchando a Los Redondos, ¿no? Vencedores vencidos, muchísima gente escribiendo, mucha, enorme cantidad de gente deseándole muchos abrazos a Cristina, a Máximo también. Pero vamos a ir a alguna pregunta. Después me reservo una chiquita yo porque estoy tildada, Roberto. Bien. Hace tiempo que estoy tildada. Tema universidades. Mirá lo que dice María Teresa de la Plata. Una de las cosas que no le perdonan a Cristina es que el retorno de las universidades para todos y todas. La juventud volvió a querer estudiar y yo a mis 65 años también empezó la facultad, ¿no? En relación con eso, antes de que terminara el gobierno de Cristina, el Diario de la Nación tenía más o menos una nota cada 10 días hablando de una universidad, o del conurbano, de las del Bicentenario. Bien. Y el derroche que implicaban, ¿no? Hasta despectivamente, ¿no? Sí. Porque aparte, me acuerdo que en esos momentos se le exigía una calidad a esas nuevas universidades de propias de establecimientos que tengan 60, 70 o 80 años de recorrido, ¿no? Hoy ya 10 años, gracias a Dios, entre el personal docente de esas universidades, entre los que trabajan manteniéndolas limpias, entre los pibes y pibas que van y tratan de cuidarlas, porque tratan de cuidarlas mucho, la mayoría. Muchas veces esas cosas no se saben o no se cuentan, pero el pueblo trata de cuidar de mejor manera las herramientas que entiende le van a dar un futuro mejor. Ha ido mejorando la calidad y va a seguir mejorando, porque a medida que el tiempo pasa, y creo que eso sucede, y también por eso golpean ahora, ¿no?, con estas políticas de financiamiento educativo que tienen que ver con llevar a esas universidades a lugares donde finalmente la sociedad o un sector termine pesando para que esto exista. Si mirá cómo está, claro, no hay inversión, no hay una política educativa clara, no se establecen, digamos, los materiales de estudio o líneas que también tengan que ver con
las necesidades de nuestro pueblo y de nuestro país, obviamente que todo en un momento decís, bueno, ¿esto para qué sirve? Y finalmente ahí aparecen este tipo de gobiernos para dar la última estocada sobre lugares aparte de encuentro, ¿no? Más allá de la parte educativa, de aprendizaje, son lugares de encuentro, ¿no? Donde se encuentran pibes y pibas, donde se enamoran, donde se pelean, donde se vuelven a enamorar, donde militan políticamente o no militan políticamente, pero le ponen unas ganas, digamos, al estudio. Total. Y van, y con mucho esfuerzo aparte, y cada vez con más esfuerzo, y muchas veces aún a pesar del esfuerzo de sus familias o del que hacen, no tienen manera de continuar sus estudios, menos con estos modelos económicos. Entonces creo que hay mucha... ¿Cómo te pueden? No sé si la palabra es crueldad, muchas veces esos sectores que todo lo tienen, ¿no? Cuando vos en la vida tuviste más suerte, digamos, por diferentes razones que otros, no tuviste las necesidades que otros tienen todos los días, no quiere decir que no puedas tener el grado de empatía necesaria para entender mínimamente y buscarlo aparte, porque una sociedad con mejor calidad educativa, con personas, finalmente individuos de carne y hueso que pueden realizarse en parte, y para que esas personas aparte se realicen, necesitamos un país que también entre en un camino de realizaciones, ¿no? Porque yo entiendo muchas veces esa situación donde se plantea lo colectivo versus lo individual, digamos, ¿no? Y yo creo que los individuos son parte de un colectivo y van a buscar siempre serlo. Ahora, eso no implica que no puedan tener un desarrollo personal en la vida. Parece que cuando a vos te invitan a algo colectivo, no tenés, digamos, realizaciones personales. Y las hay, y se llevan adelante. Lo conozco con un montón de gente que milita políticamente, que hace miles de cosas, pero también busca individualmente tener diferentes realizaciones o experiencias, digamos. Prosperar, y es lo correcto. Yo digo que siempre el peronismo, y esto en algún momento lo hablamos dentro del espacio de gobierno entre el 19 y el 23, era primero los últimos, ¿no? Era algo que se decía así. Y por ahí a veces... hay que explicar mejor, porque por ahí hay sectores de la sociedad que dicen, che, yo que estoy acá en el medio, ¿dónde termino, dónde quedo? Y uno entiende que el peronismo aparte en realidad, y esto no solo es una cuestión abstracta o doctrinaria del peronismo, sino que lo plasmó en la gestión del Estado, cuando Perón avanza con la gratuidad de la universidad y explica, che, acá podían entrar 300.000 personas nomás, ¿por qué nos vamos a resignar a buscar talento en nuestro país entre 300.000 personas si lo podemos hacer entre 2 millones de personas, o 3, no me acuerdo del reportaje, y lo explica, porque el peronismo en realidad, o por lo menos cómo lo entiende uno, o cómo lo entendemos muchas y muchos, tiene que ser un punto de partida lo más similar para todos los sectores de la sociedad posible, ¿no? El punto de partida donde de los hijos y las hijas de los argentinos y argentinas tienen un punto más similar. Después, cada mujer y cada hombre podrá tener mayor vocación de estudio, de trabajo, de contracción al trabajo, de voluntad, y eso marcará también el desarrollo que tenga en la vida, si tiene un poco más que otro, un poco menos, pero lo que tenemos que lograr que no nazcas condenado. O sea, que puedas nacer con la oportunidad. Si vos después la tomás o la dejás, ya es otro tema y habrá que discutirlo también, porque no es que si no la tomas los vamos a dejar arrumbados, sino qué pasó o qué nos está pasando como sea con sectores que no demuestran interés. Bueno, vamos a pensarlo, vamos a estudiarlo, porque todos vivimos en el mismo lugar y es muy difícil vivir con seguridad y tranquilidad en una comunidad que empieza a tener tantos faltantes por todos los lugares donde se los mire. Y cuando digo también seguridad no me refiero a los episodios de inseguridad que pueden ser un robo, sino al nivel de violencia social muchas veces creciente, de intolerancia entre nosotras y nosotros mismos que hay, que son temas a abordar y a trabajar. Perdón, justo fui con la respuesta. No, buenísimo. Esto que fines de enero 2022, muchos ciudadanos observando siempre lo que pasaba en diputados, tratábase el tema del FMI, la deuda y demás, de pronto te levantaste, renunciaste a la jefatura de la banca y todos decíamos, listo, ahora lo siguen todos, porque lo que está diciendo él es, o sea, tenemos que ver las mejores condiciones para negociar. Y no pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se levantaron? ¿Esperabas que se levantaran y te acompañaran? Digo esto porque, visto en perspectiva, la estamos pasando muy mal con el arreglo que se hizo, evidentemente, y que se sigue arreglando y que nos repercute en la vida actual a todos. Tiene varias aristas. Si vos mirás cuando sucede eso, hay un mes hasta que se vota, un mes y medio, incluso que el día que se vota le rompen todo el despacho a Cristina, ¿no? Hablando un poco de toda esta... No del devenir de Cristina, ¿no?
ese 11 de marzo a la noche le rompen, que se votaba a la noche, pero a la mañana del 11 de marzo, inexplicablemente destruyen. Yo la saco entre las piedras a Cristina ese despacho que estaba Oscar Parrilli y Anabel Fernández Agasti. No lo tengo bien presente ese día y yo vi por dónde pasó la primera piedra. Porque era hasta cerca de la ventana, ¿no? Y pasa la piedra a centímetros de ahí, bueno, cayeron un par más, no importa. La verdad que lo que fue una tirada piedra de revolucionario, ¿no? Gente que, bueno, en fin. Nunca se supo quién fue, ¿no? ¿Viste cómo es todo lo que nos pasa a nosotros? No se sabe. Nunca se sabe. Nos pueden hacer cualquier cosa y está todo bien, pero no está bien tampoco al mismo tiempo. Claro. Que uno se la banque o yo no sé si uno tiene el cuero duro, sabe que tiene que bancársela. No quiere decir que no entre en las manos, sino que tiene que levantarse todos los días y seguir batallando. Pero ese tiempo, ese febrero, digamos, nuestro gobierno pudo haber utilizado, digamos, mucho mejor el tiempo para seguir disputando algo que a todas luces iba a fracasar. Pero lo más raro, aparte, que un staff tan caro, ustedes imaginen que el Fondo Monetario gasta en salarios $2.000 millones por año. ¿2.000 millones? Sí, claro. Y es muy ineficiente. Y le piden eficacia al pueblo argentino. Y la verdad que todos los planes que nos mandan no funcionan. No hay nada más ineficiente que el Fondo Monetario Internacional. Sus ideas y sus cuestiones no funcionan y lo estamos viendo. Entonces, finalmente terminan siendo despedidas personas, digamos, calificadas, que nunca lo sabrás, aparte de eficaz, no eficaz, ineficiente, ineficiente. Y estos muchachos que ganan fortunas en el Fondo Monetario, no pegan una. Es realmente llamativo, y aparte cuando vos ves la situación de los 4 países más endeudados del Fondo Monetario, las calidades institucionales para los republicanos, amigos míos y profesores de instrucción cívica, por doquier que hay en nuestro querido suelo, patria y país, vos ves Ecuador, por ejemplo, que es el 4. Un día dicen, el vicepresidente está con asilo dentro de la Embajada de México. Van y lo sacan de las PT. Sí. Toda la diplomacia global se queja, digamos, de eso, pero no pasa nada. 48 horas. Y tienen 20 muertos, hace 2 semanas tuvieron 20 muertos, viven en un estado de excepción, donde el narco ha hecho pata ancha, donde tiene la economía dolarizada. Esa es la calidad institucional del 4º país más endeudado con el fondo. El tercero es Egipto, donde el partido de gobierno sacó 91 puntos. Bien, ¿no? Bien, ya quisiera óptimo te en tu diría. cara. Bueno, iba a decir un apellido, pero voy a ayudar a estigmatizaciones. O a Ucrania, que no vota presidente cuando ya tendría que haber tenido elecciones, que aparte hasta sufre manifestaciones de su propio pueblo en contra cuando toma decisiones. En plena guerra. Y en plena guerra. Y el primero nosotros. 2 veces presidenta y vicepresidenta, presidenta del principal partido de oposición, presa, represiones, digamos, de carácter ya, digamos, que no tienen que ver con limitaciones, digamos, a sucesos que muchas veces pueden ocurrir en marcha, sino lisa y llanamente van a provocar, van a golpear, van a abusar, van a pegar, se siente que tienen patente de corso para hacerlo. Y la verdad que cuando uno ve los inmensos operativos que se llevan adelante, que cortan mucho más el tránsito que la gente, los operativos ahora. Qué sé yo, yo creo que tenemos que revisarlo, y parte de esa discusión, sí, pensé que iba a haber más compañeros y compañeras que iban a tener una postura mucho más aguerrida, pero bueno, también había esas situaciones donde piensan que no tenemos un pulso pragmático. A nosotros. A nosotros. Entonces, yo creo que también había un sector que pensó que con ese tipo de decisiones, del posibilismo, del seguidismo, como dijimos hace un ratito en la nota, de que si vos haces lo que quiere, digamos, si tenés una postura muy dócil ante ellos van a premiar tu postura dócil. Más lo van a hacer. Eso no pasa. Más. Ahí te pregunto, esa es la discusión que sigue hasta hoy, digo, porque uno ve que el peronismo está discutiendo. Había una señora que recién envió los mensajes, la primera, no me acuerdo el nombre, que dijo, hablen máximo, la unidad, discutan todo, tiene razón la señora, limen las asperezas. Bueno, parte de limar las asperezas, parte de todo eso es que queremos este tipo de discusiones. ¿Qué vamos a hacer?
Porque si alguien demuestra de tener vocación de presidente, más allá de cómo se leen los diarios, si crece su imagen, eso, si crece eso su es legítimo. El lunes, claro, eso sí, pero es la parte más naif de todo eso. La parte más gruesa de todo esto, que el lunes siempre llega, que el día que vos te sentaste en la Casa Rosada, tenés que saber muy bien qué vas a hacer. Porque esto va a pasar y esto va a venir. Que no te pase lo mismo que pasó con Alberto. Y no, pero yo aparte lo recuerdo cuando Néstor Kirchner asume la presidencia del 25 de mayo del 2013 y conversaba con él, o lo escuchaba más que a veces conversar, y no tenía decidido algo. Sabía lo que iba a hacer y sabía que esa decisión podía salir bien o podía salir mal. Pero que en esa decisión no solo se jugaba el destino de un gobierno, sino también el destino de la gente. Claro. Y ató su destino al destino de la gente. Y con esa convicción de convocarla, de explicar a la sociedad acompañó, porque cuando él cancela la deuda con el Fondo Monetario, mire, ayer lo miraba, escuché o miré, leí algo que decía el gobernador Puyaro de Santa Fe, que lleva recién apenas 1 año y medio de gobernador, poniéndose a elegir sommelier de presidentes, ¿no? Y dice, bueno, sí, le pagó al Fondo al Monetario, pues no de tanto, flaco, militaste de la Rúa. O sea, entonces, si nosotros queremos discutir entre todos, y se fue con 40 muertos de la Rúa, y no fue preso porque ellos arreglan, porque entregan a la gente, digamos. Entonces es un país donde, qué sé yo, aparentemente, si 2 personas quizás dejaron estiércol en una vereda, pasan 15 días en Ezeiza y de la Rúa pasó una vida. Entonces, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esas cosas, básicamente. Tengo un audio tuyo, que ayer circulaba en redes. Lo hacían circular algunos intendentes. A ver, lo escuchamos, dale. Hay mucho loro hablando, acomodando la realidad a sus intereses personales y singulares, y no la capacidad de poder reconstruir un conjunto que tenga la fortaleza y la potencia para cambiar esta historia oprobiosa en la que está sumergida la patria. Esa historia oprobiosa que hace que en nuestros barrios el narco crezca y el Estado retroceda, envenenando a los pibes o transformándose en la fuente de trabajo, que hace que miles de enfermos en la Argentina no puedan comprar sus medicamentos oncológicos o para otro tipo de enfermedades crónicas, resignándolos a la muerte sin acceso a la salud, en un país que tuvo una historia característica de Carrillo para acá, de cuidar a los argentinos y argentinas. ¿Cómo puede ser que haya dirigentes y presidentes que no quieran cuidar a su pueblo si es el pueblo el que los vota? Si es el pueblo el que los pone ahí. Ayer circulaba por redes este tramo de un discurso que fue el acto en La Plata, Armar de Nuevo. En el club Atenas, histórico, Club mítico Atenas. Club Atenas. Lo hacían circular algunos intendentes, John Leonardini, el de Bransen también, exacto, pidiendo, sugiriendo, exigiendo, ya no sé cuál sería el verbo, planteando que encabeces la boleta de diputados nacionales de Fuerza Patria. No se sabe qué opinás vos de eso. Mira, vamos, no me acordaba, o sea, sí me acuerdo obviamente porque estaba pensando que... Lindo acto, muy criticado por los cantitos. Muy, bueno, pero eso porque recién hablábamos de las cuestiones naif de historia vieja. De qué decir, por eso. Y aparte lo escuchado era muy similar en algunas cosas a lo dicho en Hurlingham, que hace estuvimos, poquito, ¿no? Sí. Mira, yo creo que el tema de las candidaturas de las personas, yo sé que, y esto Cristina ha hecho, mira, Cristina hace una explicación, digamos, cuando ella habla de las militancias electorales, habla que hay un problema, detecta el problema, y lo pone arriba de la mesa para discutirlo, no para resolverlo como se le antoja. ¿No? Uno detecta un problema, lo pone arriba de la mesa y dice, ¿qué vamos a hacer con esto? Y creo que, si bien obviamente llega el momento en que la sociedad elige y establece quién la representa en un sentido de gobierno, quién la representa en un sentido de oposición, no pasa todo por las candidaturas. Yo entiendo a los compañeros y compañeras. Mira, los intendentes de la provincia de Buenos Aires están haciendo un enorme esfuerzo, un gran esfuerzo. Lo hablo con ellos constantemente. Las vicisitudes económicas son cada vez más graves en sus comunidades, hacen un esfuerzo enorme, todos los días tratan de morigerar y mitigar
en sus barrios, la calidad de vida que ofrece esta economía, tratan de ayudar de la mejor manera que pueden a sus comerciantes, a los empresarios que están establecidos también en los territorios que gobiernan. Vos me nombrás a Leo recién, un gran intendente de Malvinas Argentinas, jovencito aparte, ¿no? Uh-huh. Y con una experiencia para aportar al conjunto. Desde, qué sé yo, la primera temporada está Juani, otro que es muy bueno, el compañero Luján Leoboto, Ariel Sujarchuk, Mariel, qué sé yo, hay un volumen político, digamos, Celsi en Hurlingham, hay un volumen político que necesita desarrollarse y que le ha tocado también una situación donde muchas veces cuesta mucho planificar el destino de tus comunidades cuando lo urgente empieza a ocuparte cada vez más espacio, ¿no? Claro, sí. Y lo urgente es que haya medicamentos para tu gente, que haya los alimentos, y también en ese sentido también lo tiene que hacer, y lo hace aparte el gobierno de la provincia de Buenos Aires, obviamente con las condiciones cada vez más restrictivas que impone la economía de Milei. No, ya para capricho no, ya hay bastante caprichoso dando vuelta. Y se hace lo que se puede. Entonces creo que los marcos de las candidaturas o no las candidaturas, quién es o quién no es, ustedes tienen muy claro que yo no estuve de acuerdo con el diseño, digamos, electoral. Yo sigo pensando que más allá de los resultados, porque puede ganarse o perder, es un tema aparte, si la herramienta era para ganar o perder, sino que tenía que primero, ojalá hubiéramos tenido un proceso diferente de llegar a este lugar, se llegó así de esta manera, pero segundo, que votar el 26 de octubre, creo que las dos elecciones juntas, era muy sano. Vos podés perder una elección. Yo lo explicaba el otro día en una charla. Néstor perdió 2. Néstor perdió con De Narváez, por ejemplo. Y con Menem. Pero 2 años después Cristina sacó 55 puntos. Uh-huh. Cristina perdió con Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Y luego Alberto Fernández fue presidente. Entonces, cuando uno plantea estas cosas, vos no querés ganar, vos no querés ganar. No, yo digo que uno cuando imagina una estrategia electoral, por ejemplo, que es, digamos, el tránsito de donde vas a explicarle a tu sociedad qué querés hacer, tiene que imaginar también que puede perder. O sea, vos tenés que tener una cabeza preparada para saber que la sociedad puede acompañarte o no. Lo que no nos puede pasar es que andemos cambiando de gente o candidatos y se derrumba todo porque no se ganó, porque era solo ganar. Cuando a vos te convoca solo ganar, la consolidación de un proyecto político es muy compleja, porque como te convocó solo a ganar y no se logró el objetivo primario, que era ganar, fin. Ahora, cuando vos planteas esto, dicen no, y empiezan, viste, con todas discusiones, digamos, que he visto a algunos, digamos, pasar desde la dureza ideológica a una fragilidad pragmática enorme. Entonces, yo no creo que vaya por si uno es o no es. A mí me lo preguntaron cuando fue lo de la tercera por la compañera Cristina. Y dije lo que pensaba. Y mucho más aún cuando venimos en un proceso que estamos tratando de encauzar, político, que creo que tenemos que seguir trabajándolo, y tampoco uno quiere ser nadie que se entrometa en los planes de nadie, digamos. Hoy la mayor responsabilidad, digamos, la lleva adelante el gobernador de la provincia de Buenos Aires. También escuché que puede un ejemplo, puede ser Jorge Tayana, ¿no? Lo veía el otro día a Jorge ahí en Brasil, construyendo solidaridad y reclamo en pos de la inocencia de Cristina, y que también sé que, o leí, o sé que es de agrado del gobernador. Entonces yo no creo que esto sea una discusión de las más interesantes dadas de este modo. No ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Bien. ¿Para qué? El punto, ¿para qué? Entonces, no es una ahora, si Cristina me salgo de acá y me dice, mira, no importa, pase lo que pase, hay que ir. No, lo que pase después, bueno, ya cambia y también se discute con todo el espacio político, pero la verdad que el peronismo tiene, en los propios intendentes que te nombré puede tener buenos candidatos, digamos. Tiene elementos, ahora, hay una realidad contextual que es una. Y sinceramente nosotros tenemos a la figura de la presidenta del Partido Justicialista del país,
con un rango de comunicación y de vocación, digamos, de construcción de poder junto a la sociedad como hoy la figura de Cristina afuera, y muchas veces terminamos sumergidos en discusiones en las militancias electorales que nos desperfilan, que nos hacen perder el norte, obviamente que en un momento hay que representar eso. Pero ¿para qué siempre? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde vamos a seguir en estos registros? ¿O realmente va a haber una discusión, un debate sano hacia dentro de la fuerza política, donde no se utilicen las estigmatizaciones ganadas en largas batallas, digamos, con grupos de poder, para tratar de llevarse 2 puntitos más, digamos? Porque si no, no funciona. Si ahora nosotros sí tenemos vocación, digamos, de... Está claro, mis compañeros y compañeras están haciendo en este momento campaña, y cuando me solicitan yo los acompaño y ayudo, ya sea de que haya que hacer algo en público, sino también a pensar, digamos, de cómo llevar adelante un montón de situaciones. Yo agradezco la confianza a un montón de compañeros y compañeras y el reconocimiento de decir, che, ¿por qué no pensamos esto? Pero no me va la vida en esas cosas. La vida nos va en otras. Y yo he visto tanta gente que nunca pensé, desesperada por las candidaturas o poroteando de una manera tan salvaje que me llama poderosamente la atención. Entonces muchas veces hasta es bueno protegerse de esas lógicas tóxicas de la política. Ahora, que hay que tener y elegir personas, sí, obviamente que hoy por hoy, digamos, lo que es Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, no es que yo me levanto y hago lo que quiero, ni nadie se levanta y hace lo que quiere. Hay que conversar, hay que hablar y encontrar una síntesis para poder brindarle a la sociedad argentina en una elección, aparte como es la del 26 de octubre, que realmente yo siempre entendí que uno no debía llevar hacia la municipalización del peronismo, ni ninguna fuerza política. No creo en eso, no porque no crea que los municipios y los intendentes son importantísimos, lo acabo de decir, sí, claro. Eso está más que claro. Néstor Kirchner fue intendente en el año 1987, 1991, así, conozco eso, pero creo que todavía falta un largo camino, que hay una discusión ahora pendiente, que espero que se dé en términos de entender que la elección del 26 de octubre, con este desdoblamiento que se hizo, es una elección más que compleja, y que entendamos que yo sé que muchas veces para la sociedad lo legislativo no entra, va desde lo abstracto o neutro a lo negativo en su mirada, sí. Por cómo es presentado, porque se colabora también para que así suceda desde dentro del Congreso, pero algunos diputados más o algunos diputados menos, por ejemplo, implican que nosotros podamos tener quórum o no, hacen la diferencia, como lo hubo el miércoles. Yo sé que es de lo menos convocante que hay, por ahí lo que uno está diciendo, pero tiene impacto en la vida de las personas. Ahora, si nosotros queremos diputados que levanten las manos, por ejemplo, para enfrentar al Fondo Monetario Internacional, cuando haya que enfrentarlo, cuando haya que negociar con el Fondo Monetario Internacional una salida a la crisis que tiene la Argentina, necesitamos algunos diputados y no otros. Sí, claro. Bueno, capaz que los intendentes por eso te lo están pidiendo. Bueno, yo creo que la lista, digamos, que se construya es una lista que sea solvente en esos temas, ¿no? Y de última, si la integra alguno que tuvo una postura hace 4 años o 3 años, en otro sentido, que diga, bueno, ahora sí, porque tampoco, peor que cometer un error es arrastrarlo. Llevarlo. Sí, llevarlo a UPA. Sí, viste, como enganchar algo en el auto. En el auto, la bolsa que llevas. ¿Entendés? O la piedrita que se te metía en la rueda de la bicicleta. Bueno, baja, o sea, porque si no somos capaces de corregir nuestros errores, porque aparte los vamos a cometer, muchas veces cierto poder mediático busca frustrar a la sociedad hablando de las imperfecciones de las personas. Y no hay nada más obvio que las imperfecciones de las personas. Después hay ponderaciones, ¿no? ¿Qué tipo de imperfecciones son? Pero hay una situación siempre propensa a decir, bueno, se equivocan. Sí, claro, todos nos equivocamos. El punto es qué haces con ese error. Y uno cree que mientras más rápido lo pueda corregir, más posibilidades de volver a reconducir ese proceso. Y uno lo que quiere, y vuelvo con lo mismo, fui de los más interesados, si se quiere, que al gobierno de Alberto Fernández le fuera bien. Y a mí me duele mucho que parte de mi fuerza política haya entendido, digamos, que uno quería hacerle daño, para saber qué.
y creo que le terminaron haciendo daño lo que no fueron a discutir frontalmente con el presidente. Porque, como me dijo la señora, hablen las cosas, me dijo la señora del primer mensaje, y voy a hacerle caso. Y lo quiero discutir, porque te dicen que no se puede, pero después nuestro pueblo vive como vive. Entonces, no digo que una disputa con acreedores externos o organismos multilaterales del crédito como el Fondo Monetario Internacional sea coser o cantar, o que no tenga en su principio implicancias negativas para nuestro país, pero en el tiempo sí te va a poder permitir construir un camino de soberanía y dignidad. Vos fijate, incluso, que una vez que se cancela la deuda con el Fondo Monetario a fines del 2005, en diciembre, vamos un paréntesis ahí, ¿no? Milei está festejando al mismo tiempo que Néstor cancelaba la deuda, que el pueblo argentino cancelaba la deuda a través de su presidente, festeja que le siguen dando plata, 12.000 millones, 2.000 millones, entonces yo no sé quién piensa que esto puede salir bien. O sea, hay que tener, digamos, un grado de sí, no sé. No, el presidente está festejando que cada vez le dan más plata, incluso no miraba los números de la inflación de Cava, que le dio... Bueno, por eso, digamos, ni una cosa ya ni la otra, pero para colmo y para peor, y como te decía antes, después que el Fondo Monetario se va de la Argentina porque le cancelamos la deuda, porque le pagamos 9.800, vienen leyes realmente muy buenas para el país, aparte de una política económica que hace que la desocupación recién igual a fines del 2007 baje a 2 dígitos, que mejore el poder adquisitivo de la sociedad, que vayamos, digamos, quizás no a la velocidad que por ahí la sociedad deseaba, pero sí sabía que se iban abordando problemas, resolviendo algunos en su totalidad, otros en parte, otros mitigando hasta poder tener la oportunidad de poder llevarlo adelante, porque hay que todo te sale bien. Dicen, no, bueno, pero ¿por qué no hicieron esto antes? Después, bueno, si hacíamos todo el 26 de mayo del 2003, ¿sabes dónde terminaba ese gobierno? A los 37 minutos que anunciabas de la conjunción de medidas, ¿sabes dónde depositaba? Y sin embargo, se construyó políticamente un contexto donde después sí se pudiera avanzar políticamente con diferentes políticas públicas que mejoraran la calidad de vida de la gente. Porque primero también tenés que arar la tierra, tenés que sembrarla, digamos. Porque si vos no, acá hay lamentablemente, la hiperdigitalización de las cosas trae mañana, hoy, no hay historia, ¿no? Y hay procesos donde uno va, ¿no? Siembra, lo ve crecer, digamos, nuestro país aparte tiene expertise en ese tipo de cosas. Entonces creo que nosotros también tenemos que entender que esa ansiedad impuesta a también los problemas que arrastramos como sociedad complejiza. Ahora, una disputa y una apuesta de puntos puede significar también un gran sacrificio para pero tiene destino ese sacrificio. Este sacrificio que convocó el presidente Milei, que tiene que hacernos reflexionar por qué no lo convocamos nosotros a nuestro pueblo a dar la pelea. En su momento, claro. Esto que están haciendo ahora no termina bien. No claro. Va a salir bien. Menos todavía si hay sucesos, digamos, como cuando uno ve que viene, que Estados Unidos propone un embajador, digamos, que dice la barbaridad de que dice, que el Senado norteamericano expresa la importancia de Argentina. O sea, cuando vos escuchás, cuando vos lo ves, hay una dimensión de eso, más allá de lo extravagante e irrespetuoso del señor Lamelas. El Senado dice, bueno, primero que Argentina es un país muy importante, entonces vos escuchás a algunos senadores norteamericanos que se toman más en serio la Argentina que algunos senadores argentinos. Y eso a mí me da mucha bronca. Me da mucha bronca. Nuestro territorio, nuestro pueblo es muy importante. No es un exceso de importancia, todo eso, sino que es la realidad porque lo marcan. Y la verdad es que Estados Unidos puede proponer al Pato Donald si quiere embajador. Es un problema de Estados Unidos, no mío. Yo no voy a hacer una valoración de qué me propone Estados Unidos, voy a hacer una valoración de lo que hace el canciller Wertheim y el presidente Milei. Pero yo quisiera ver qué pasa si el canciller Wertheim llega a Estados Unidos diciendo voy a vigilar a ver qué hacen en Iowa y en Maine y en la Florida con los intereses de deuda que pagamos los argentinos. ¿Pensás que queda Wertheim? Por favor, digamos. Máximo, bueno, primero, te regalo, no sé si la tenés, si no, llevala para tu casa. Sí, la tengo y me gusta, pero la voy a llevar igual. Bien. Porque si no, lleva a Cristina. ¿Viste lo que voy a llevar a Cristina, me gusta mucho la foto.
Contraeditorial, Cristina Libre, parte de la campaña. ¿Quién escribe? Valeria Di Croce. Mirá. La nota de tapa es Mirá, excelente, vale, te la recomiendo. Sí, pero bueno. Después tenemos también, por supuesto, un staff impresionante, lo de siempre. Léela tranquilo, te quiero agradecer que hayas... Me gusta tener las cosas, porque uno las va leyendo por momentos. Te quiero agradecer que hayas venido. Era como la Superfútbol, viste, que salió una vez por mes. Bueno, estoy hablando acá, me van a decir cuántos años tiene, 48, quiero aclarar. Papel satinado, lindo. Sí, ¿te acordás? Traía calcamonías. Claro. Las calcos que traía Solo fútbol salía... Claro, la solo fútbol era, bueno, pero la solo fútbol salía una vez por semana. Y la Superfútbol una vez al mes. Defensas de hoy. Defensas de hoy, la solo fútbol tenía una cuestión de estadísticas muy grande y la Superfútbol era con calcamonías, con eso. Linda revista. Se nos cayeron una sota ahí abajo. Escúchame, gracias por venir. No, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Por la oportunidad, no, gracias a ustedes. Y gracias porque, entre otras cosas, hablas, me parece descarnadamente sobre algunos temas. Creo que a la política le hace falta mucho eso y creo que vos la representás en ese sentido muy, muy bien, lo venís haciendo. Por otro lado, también decirte que acompañamos lo que también seguramente estás atravesando en materia ya personal, digamos, ¿no? Con Cristina. Y bueno, hay muchísimos llamados agradeciendo, cosa que no es habitual en la política. Eso marca también por qué la proscriben, ¿no? A Cristina. Claro. Porque yo sigo convencido de que lo que va a transformar este país es el amor. Sí, mira, sin eso no se puede. ¿Viste? Mira, te voy a decir algo, porque vos recién lo decías, o estaba cerrando, me tengo que ir, o los anunciantes. No, es que tenemos, lo tenemos para cerrar, ahora que tiene que arrancar su programa. Lo que vos decías de las cuestiones personales, o recién, bueno, es complejo. También para afrontar una candidatura, también tenés que tener algunas situaciones, es complejo. O sea, ir a la pelea, a la disputa de las cosas, obviamente se hace, nunca... Nadie duda de eso, ni un compañero ni una compañera mía duda de esa vocación de representar, de disputar, de ir al frente, porque es lo que tenemos que hacer. O sea, como te dije recién, pidiéndole permiso a los que quieren a nuestro pueblo de rodillas para llevar adelante una política pública, no vamos a ir a ningún lado. Y creo profundamente en la soberanía de mi país. Quizás también tenga que ver con una crianza mía, no solo familiar, sino... ¿Dónde fue? ¿Dónde ocurrió? Geográfica, ¿no? Donde nace la patria, prácticamente, ¿no? Ahí en el sur. Y desde la defensa de los hielos continentales o diferentes situaciones que siempre uno ha estado atravesando en la vida, entender que las peleas se dan. Obviamente que hay que estar también bastante completo para dar esas peleas. O buscarlo estar, digamos, y tener, digamos, claro que a lo que vas. Digamos, no es un juego de... sentirse bien uno porque soy candidato. Hay mucha vocación de los dirigentes de leerse constantemente en los párrafos de los medios. Es insoportable el lenguaje, digamos, de literatura política que pasó a ser lenguaje de dirigencia política. Qué sé yo, tantas cosas. Y si no hay amor y todas esas cosas, y para ir para adelante en un mundo vacío, es muy difícil que podamos transformar la realidad. ¿Y si no hay amor? El que no haya nada. Gracias, Máximo. Gracias por estar acá.